En Directo América estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Revisamos los titulares. Día crucial en Francia. La Asamblea Nacional refrenda este martes el total del proyecto de seguridad social. Si no se aprueba, el futuro del gobierno de Sébastien Lecornu estaría en la cuerda floja luego de que el Ejecutivo se comprometiera a no pasarlo por decreto. Tenemos reporte. Continúan los ataques a lo largo de la frontera entre Tailandia y Camboya un día después de que se rompiera el alto el fuego. El presidente del Senado camboyano dijo este martes que su país luchará ferozmente. El secretario de Estado, Marco Rubio, pidió un inmediato cese de las hostilidades. 67 periodistas fueron asesinados por hacer su labor entre diciembre de 2024 y el mismo mes de 2025. La mayoría perdió la vida en Gaza, pero México se convirtió en el país sin guerra con más reporteros muertos. Tenemos análisis. En Francia, la Asamblea Nacional vota este martes el total del proyecto de presupuesto de la Seguridad Social, una iniciativa que ya fue refrendada por partes, pero que si no es aprobada por el Legislativo, pondría sobre la cuerda floja al gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu. Previamente conectamos en París con Erika Olavarría, periodista de France 24, que nos explicó la importancia de esta jornada para el Ejecutivo. Efectivamente, es muy importante este voto y esta jornada larga, por cierto, pues se tiene que votar la última parte del presupuesto antes de votarlo en su totalidad. Es muy importante para Sébastien Lecornu. Recordemos que este primer ministro, que además fue nombrado 2 veces, se quedó en el cargo porque quería instaurar una nueva manera de hacer política. Él dice que no tiene intereses de cara a las presidenciales. Él lo que quiere es en realidad sacar a este país de la crítica situación económica que está viviendo, y justamente los momentos más importantes iban a ser los 2 presupuestos, el general, que tampoco ha sido totalmente aprobado, y este de la Seguridad Social. Él ha instaurado o ha intentado instalar una nueva manera de hacer política aquí en Francia, aunque él es del partido de Emmanuel Macron. Recordemos que no tiene mayoría absoluta y ha intentado darle la palabra a la Asamblea Nacional. Por lo mismo se comprometió a no aplicar el 49.3, esto es a aprobar por decreto ninguno de los presupuestos. Ha intentado que haya discusión y negociaciones. Él siente que lo ha conseguido y en ese sentido sobre todo ha contado con el apoyo del Partido Socialista, que también en ese mismo sentido ha dicho que quiere trabajar por el país, por Francia, lograr pequeños avances antes de lograr un caos o generar un caos aquí en el seno de la Asamblea Nacional. Por eso es importante para él y también es importante para lo que es la economía de Francia, un país que está endeudado, que tiene un déficit, todo el mundo lo sabe, y que es necesario trabajar contra ese déficit en el Estado, pero también en la seguridad social, en este importante sistema social que tiene Francia. Recuerden que si este proyecto de presupuesto no se aprueba, el gobierno dice que el próximo año habrá un déficit de 30.000 millones de euros, un déficit mayor que el que tenemos este año 2025, por lo tanto no es tampoco algo que se pueda dejar de lado. Este país necesita estabilidad económica para atraer inversiones también y para seguir funcionando. Vamos hasta el Vaticano, donde el presidente Volodymyr Zelensky se reunió con el Papa León XIV, quien aseguró que es urgente que las iniciativas diplomáticas conduzcan a una paz justa y duradera. El pontífice reiteró la necesidad de continuar con el diálogo para acabar con la guerra en Ucrania, atender a los prisioneros del conflicto y garantizar el regreso de los niños ucranianos con sus familias. Volodymyr Zelensky tiene previsto reunirse también con la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Esto después de reiterar que no está dispuesto a ceder territorio pese a la presión de Washington. Vamos a República Checa, donde el nuevo primer ministro Andrej Babiš tomó posesión este martes y pidió más medidas de austeridad a la Unión Europea. Las declaraciones del líder se produjeron durante su primera comparecencia pública, en la que el multimillonario dijo que esas decisiones se requieren a causa de las grandes necesidades de los socios comunitarios. Al tiempo anunció que este 15 de diciembre nombrará a su gabinete. Prometo a todos los ciudadanos de la República Checa que lucharé por sus intereses, no solo en casa, sino en todo el mundo. Haré todo lo posible por cumplir el programa de nuestro gobierno y haré todo lo posible por hacer de República Checa el mejor lugar para vivir en todo el planeta.
Vamos hasta Cataluña, que declaró la emergencia por la propagación de la peste porcina africana. La Generalitat aseguró que es la mejor forma de contener, prevenir y enfrentar los efectos y contagios. Desde el 28 de noviembre, 13 casos de la enfermedad fueron detectados en esta región autónoma. Un brote inédito en más de 30 años en España, que es el primer productor europeo de carne porcina. Desde Barcelona, Liz Gassengel nos dio más detalles. El brote de peste porcina africana sigue preocupando mucho en el noreste de España. El gobierno catalán ha decretado este martes la emergencia frente a la rápida propagación del virus. Recordemos, un virus que llevaba más de 30 años erradicado en España. Y esta emergencia pues implica que las autoridades tendrán más medios como vehículos, drones o agentes en el terreno para contener e intentar rastrear este virus tras descubrir, recordemos, varios cadáveres de jabalís en los bosques cercanos a Barcelona. También implica esta emergencia pues unas ayudas de 10 millones de euros para el sector para mitigar el impacto económico. Es un sector muy importante para el país. Recordemos, España es el primer exportador de carne porcina en Europa, el tercero al nivel mundial, y se teme que llegue el virus a las granjas porque aunque no afecte a los humanos, tampoco a otros animales, si llega a las granjas de cerdos puede ser particularmente letal. De momento pues el sector ya está sufriendo consecuencias económicas con una caída de los precios, especialmente en unas fechas en las que en principio las ventas son muy altas, pero insisten en el hecho de que de momento al menos todos los test realizados en sus animales han salido negativos. Momento de ir a la frontera entre Tailandia y Camboya, donde continuaron por segundo día los ataques luego de que el lunes se rompiera el alto el fuego pactado hace 6 semanas. Al menos 3 soldados tailandeses y 7 civiles camboyanos murieron en los enfrentamientos. El presidente del Senado camboyano prometió este martes una lucha feroz en medio de la escalada del conflicto, al tiempo que desde Tailandia el gobierno dijo que no se debe presionar con aranceles para que se detengan estos choques fronterizos en referencia al método utilizado por Donald Trump para obligar a los dos países a firmar el acuerdo en octubre. A su vez, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió el cese inmediato de las hostilidades. Ampliamos en el siguiente informe. Siguen por segundo día consecutivos los enfrentamientos armados entre Tailandia y Camboya. El ejército tailandés atacó nuevamente al territorio camboyano. Por su parte, Phnom Penh anuncia una invasión ilegal y afirma enviar tropas a la frontera. Debido a las acciones agresivas de la parte tailandesa, que abrió fuego primero y violó la soberanía camboyana, nuestras fuerzas no tuvieron más remedio que ejercer su derecho a la legítima defensa. Los enfrentamientos se reanudaron este domingo en la noche, 6 semanas después de la firma de un acuerdo de alto al fuego negociado por el presidente estadounidense Donald Trump. Desde entonces, ambas partes se han culpado mutuamente de violar la tregua. Durante la noche del lunes al martes, el ejército tailandés abrió fuego en la provincia camboyana de Banteay Meanchey. Luego extendió su ofensiva a otros territorios fronterizos, acusando a Camboya de movilizar unidades de combate para fines de operaciones militares. Las operaciones militares de Tailandia continuarán hasta que Camboya cambie su postura, por ejemplo, retomando la verdadera senda de la paz. Desde hace más de un siglo, ambos países se enfrentan a lo largo de la frontera de 817 kilómetros. Los últimos combates ocurridos en julio obligaron a evacuar a unos 300.000 residentes. En Indonesia, al menos 22 personas perdieron la vida en medio de un incendio en Yakarta, la capital. Los hechos ocurrieron en un edificio de oficinas de 7 plantas y, según la policía, la conflagración se originó a causa de la explosión de una batería en el primer piso, lo que expandió las llamas. La mayoría de las víctimas son mujeres, una de ellas en estado de embarazo. Al menos 100 bomberos y 29 vehículos fueron desplegados para contener las llamas.
La Corte Penal Internacional de La Haya dictó este martes su veredicto en el juicio contra el jefe de guerra sudanés Ali Abdel-Rahman, que fue condenado a 20 años de prisión por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. El comandante Janjaweed, hoy de 76 años, fue uno de los ejecutores de la contrainsurgencia llevada a cabo por el régimen militar islamista de Omar al-Bashir en 2003 y 2004. Se trata del primer hombre juzgado por la Corte Penal Internacional por las atrocidades cometidas en Sudán a principios de la década del 2000. Declarado culpable el pasado mes de octubre de 27 cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad, Ali Muhammad al-Rahman ya conoce su sentencia. Póngase de pie, Ali al-Rahman. La Corte le condena a 20 años de prisión. Asesinatos de civiles, violaciones públicas y colectivas, casas saqueadas e incendiadas y pueblos devastados. El ex jefe de la milicia Janjaweed, conocido con el nombre de guerra Ali Kushayb, fue uno de los ejecutores de la contrainsurgencia liderada por el régimen de Omar al-Bashir para sofocar la rebelión en Darfur en 2003 y 2004. La guerra civil causó la muerte de unas 300.000 personas y el desplazamiento de 2,5 millones de civiles. Más de 20 años después de los hechos, cerca de 1.600 víctimas fueron representadas en el juicio. Lo que ocurrió en 2003 fue un genocidio, una limpieza étnica, un crimen contra la humanidad. Paralelamente a este juicio, la Corte de La Haya pretende emitir nuevas órdenes de detención en relación con la sangrienta guerra que hoy devasta a Sudán. Desde abril de 2003, los combates entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápido, la milicia heredera de los Janjaweeds, ha causado decenas de miles de muertos, obligado al desplazamiento de unas 12 millones de personas y sumido al país en la peor crisis humanitaria del mundo, según la ONU. En otras noticias, 67 periodistas fueron asesinados entre diciembre de 2024 y el mismo mes de 2025, la mitad de ellos en medio de la guerra en Gaza y 9 en México. Así lo revela el más reciente informe de Reporteros Sin Fronteras, que detalla que las acciones de ejércitos regulares o no y del crimen organizado propulsaron estos crímenes. Para analizar el panorama, conectamos previamente con Artur Romeu, director de Reporteros Sin Fronteras para América Latina, que nos habló de la situación en México, el país sin guerra donde más reporteros fueron asesinados. Eso desafortunadamente no es nuevo en México, ya tenemos esas estadísticas de hace bastante tiempo. Para que se pueda tener una idea, desde el 2010 hasta hoy fueron al menos 126 periodistas muertos en México. Es de lejos el país de América Latina con el mayor número de casos de periodistas asesinados entre todos los otros países de la región, pero también siempre está entre los primeros del mundo, aunque no esté abiertamente en un escenario de conflicto armado o de guerra. Son casos muy específicos del contexto de la crisis de seguridad pública que vive el país, con control territorial de parte de carteles en distintas regiones y estados que van a silenciar, a atacar a los periodistas, a amenazar a los periodistas que están haciendo un trabajo de denuncia, sobre todo vinculado a las relaciones entre el crimen organizado y el poder político local. Normalmente son periodistas que trabajan para pequeños medios que tienen su propia página en Facebook de noticias con mayor o menor alcance, pero no estamos hablando de las grandes redacciones en Ciudad de México, en la capital. Estamos realmente hablando de pequeños medios en distintas partes del país donde hay verdaderas zonas de silencio. Vamos a Colombia, donde la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal que se creó a razón de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC, determinó que el exterminio del partido de izquierda Unión Patriótica fue un genocidio, una campaña llevada a cabo principalmente entre las décadas del 80 y el 90. El tribunal indicó que el genocidio de la UP dejó al menos 8.929 víctimas, de las cuales 5.279 fueron asesinadas o desaparecidas. 5 mandos retirados del ejército fueron imputados por estos crímenes.
Vamos a Oslo porque el Comité Noruego del Nobel canceló la conferencia de prensa con la ganadora del galardón de paz, María Corina Machado, a causa de la incertidumbre sobre si la lideresa opositora venezolana llegaría a la cita un día antes de la entrega del premio. El portavoz del instituto indicó que esperan que pueda asistir a la ceremonia del miércoles en la capital noruega, donde ya se encuentra su hijo. La última aparición pública de Machado, que vive en la clandestinidad, fue en enero de 2025. Así cerramos esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes, gracias por su sintonía.